Tengan todos muy buenas tardes. Este día me corresponde hablar sobre insuficiencia cardíaca, un tema muy interesante y bonito, pues ya que nos permite entender que la estructura, la anatomía del corazón van muy unidas con el funcionamiento de este. De igual manera, ya está en desuso que se le agregue la palabra congestivo, ya que dependiendo de la etiología, este se puede omitir. Y también es uno de los síndromes muy frecuentes que se pueden ver en los hospitales, ya que en muchos de los censos que observábamos en el Hospital Rosales decía insuficiencia cardíaca, entonces podemos deducir que es un síndrome muy frecuente. Para empezar, es necesario conocer el concepto de la insuficiencia cardíaca. Entonces tenemos que es un síndrome clínico debido a la incapacidad del corazón para expulsar la sangre suficiente para los requerimientos metabólicos de los tejidos. Es decir, la sangre expulsada es insuficiente, ese volumen es insuficiente y provoca que no sean perfundidos de manera adecuada los diferentes órganos periféricos. Según la American Heart Association, es un síndrome clínico complejo, resultado de la alteración estructural o funcional del llenado ventricular o de la expulsión de sangre. Ahora bien, un poco de la epidemiología, podemos hablar que se tienen más estudios en países industrializados y se tiene que hay una prevalencia del 2%, aumentándose más en personas mayores a 65 años, entre el 6 al 10%. También hay estudios que demuestran que la prevalencia aumenta entre el 10 al 20% en personas entre 75 y 80 años. De igual manera, la prevalencia es mayor en el sexo masculino en personas jóvenes. Sin embargo, ya en personas mayores, la prevalencia es casi similar. Para la mortalidad se tenía que antes de 1990 era aproximadamente del 50%. Ya con aparecimiento de nuevos medicamentos, nuevas medidas terapéuticas y medidas de prevención, se ha logrado reducir este nivel de mortalidad de una forma ligera. También tenemos estos tres elementos que tenemos acá: el envejecimiento de la población, mejoras en el tratamiento de la hipertensión arterial y la cardiopatía isquémica, y el mejoramiento del mismo tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Todos estos elementos van a aumentar la prevalencia en personas mayores. ¿Por qué? Porque la sintomatología de la insuficiencia cardíaca se va a manifestar hasta edades avanzadas. Antes de abordar toda la temática que tenemos para ahora, tenemos que entender unos conceptos básicos de fisiología. Tenemos que la precarga es la presión que se ejerce en los ventrículos cuando estos se llenan. Es decir, toda la sangre que llega a los ventrículos estiran las fibras miocárdicas y así va a producirse una contractilidad directamente proporcional a la cantidad de sangre que llega. A este mecanismo se le llama ley de Frank-Starling. Es como si tuvieran una vejiga que la llenan de agua en un chorro. Si se fijan, cada vez que se va llenando de agua, esta se va estirando mucho más. Pero a diferencia de la vejiga, el corazón sí se contrae, ¿verdad? Ahora tenemos la poscarga. La poscarga es la presión que el corazón tiene que vencer para lanzar o eyectar la sangre hacia los órganos periféricos. En este caso, por ejemplo, si tenemos una presión aumentada en la aorta y el corazón tiene que expulsar la sangre hacia los demás órganos, tiene que vencer la fuerza o la presión que está en la aorta para poder expulsarla. También se le llama tensión o estrés de la pared. Otro elemento importante es el gasto cardíaco, que es la cantidad o volumen de sangre que se expulsa en una unidad de tiempo. Por eso se determina que es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Entonces, la cantidad de volumen va a estar dado en minutos. También tenemos la fracción de eyección o la fracción de expulsión, que es el porcentaje de sangre expulsado en cada latido del corazón. Este último concepto es de importancia porque nos permite clasificar los pronósticos y los daños provocados en la estructura del corazón. Aquí tenemos un poco de la etiología. Como les hablaba anteriormente,
la fracción de eyección es importante para determinar la etiología de la insuficiencia cardíaca. Tenemos una disminución de la fracción de expulsión que generalmente es menor al 40%. Podemos decir entonces que está disminuida. Está conservada entre el 40 al 50% y arriba del 50% ya se podría decir que está normal. También tenemos estados de alto gasto cardíaco. Vamos a empezar un poco a abordar sobre los que están con una fracción de expulsión disminuida. Tenemos infartos al miocardio, ya que por segmentos afectados de la isquemia va a afectar a células adyacentes al miocardio, por tanto va a modificar su estructura. También enfermedades valvulares, también enfermedades pulmonares que van a aumentar la presión de los capilares. También miocardiopatías que suelen ser de origen genético, pero también hay miocardiopatías que son desencadenadas por tóxicos, por fármacos o incluso por la ingesta de alcohol. La enfermedad de Chagas también puede encontrarse en esta categoría. Por otro lado, tenemos las que conservan la fracción de expulsión. Tenemos el envejecimiento, también la presencia de hipertensión, ya que tienen que vencer una mayor fuerza para poder eyectar la sangre. Pero aún así, pueden conservar la fracción de expulsión. También tenemos fibrosis y miocardiopatías restrictivas. En los estados de alto gasto cardíaco, ¿qué quiere decir esto? Pues nos quiere dar a entender que aumenta la cantidad de sangre que llega al corazón. Entonces, por ende, la cantidad de sangre que llega sobrepasa la función del corazón para poder contraerse. Por tanto, se torna insuficiente para ese gran volumen que le llega. En algunos de esos estados podemos encontrar la tirotoxicosis, trastornos nutricionales como el beriberi y anemia crónica. La anemia crónica se da porque se produce una hipoxia tisular por deficiencia de eritrocitos. Esta hipoxia tisular va a venir a desencadenar la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que va a aumentar el volumen intravascular. Por tanto, va a haber una sobrecarga de volumen al corazón. En cuanto a la fisiopatología, y quizás el punto más importante quizás de la ponencia, tenemos que se dividen en tres fases. El caso inicial, mecanismos compensatorios y daños secundarios. Para el caso inicial tenemos ya sea algún daño, alguna causa anteriormente mencionada, por ejemplo, una lesión del músculo cardíaco, algún infarto, alguna sobrecarga hemodinámica por insuficiencia renal o alguna miocardiopatía que puede ser genética o por ingesta de algunos fármacos. Entonces, ese daño va a provocar un bajo gasto cardíaco para los órganos periféricos. Entonces, ese bajo gasto cardíaco o poca perfusión tisular va a provocar que se activen una serie de mecanismos compensatorios. Entre estos vamos a tener la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que si recordamos un poco de fisiología, va a provocar una vasoconstricción periférica, de igual manera la retención de sodio. Y sabemos que donde sea que vaya el sodio, va el agua. También una serie de cambios neurohormonales superiores que van a venir a activar el sistema nervioso simpático, que va a traer consigo un aumento de la contractilidad, un aumento de la frecuencia cardíaca, pero con esos cambios neurohormonales provocados, también van a haber otros que van a contrarrestar las vasoconstricciones provocadas, que va a actuar el mecanismo de Frank-Starling. ¿Pero de qué manera? Como hablamos, el mecanismo de Frank-Starling funciona en base al aumento de la precarga. Cuando aumenta la precarga, estira las fibras miocárdicas y ese estiramiento de las fibras miocárdicas va a producir una sustancia, una molécula llamada péptido natriurético auricular, que va a venir a disminuir los efectos vasoconstrictores, tanto del sistema nervioso simpático que está activado, así como también los efectos vasoconstrictores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ahora bien, desafortunadamente los mecanismos compensatorios no traen solamente efectos positivos, sino que a largo plazo también provocan daños secundarios, que estos daños secundarios ya se van a venir a manifestar con síntomas en el paciente. Estos daños secundarios también se pueden ver retrasados por el uso de un tratamiento adecuado
así como también los mismos mecanismos compensatorios que pueden provocar un retraso en el aparecimiento de daños secundarios y por ende de la sintomatología. Algunos de esos cambios que provoca el daño secundario son cambios adaptativos del miocardio y remodelación ventricular, que ya en las siguientes láminas les voy a explicar. Aquí un ejemplo, una imagen de los diferentes cambios neurohormonales que se producen como mecanismos compensatorios. Tenemos aquí, por estimulación de un bajo gasto cardíaco, el arco aórtico, el seno carotidio, mandan señales inhibitorias aferentes que van a activar el centro vasomotor. Entre esas activaciones vamos a tener, como les dije anteriormente, se va a activar el sistema nervioso simpático con aumento de la contractilidad, aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la vasoconstricción periférica. De igual manera, el sistema renina-angiotensina-aldosterona se va a ver aumentado para retener más sodio y por ende también agua para mejorar el gasto cardíaco. De igual manera, se va a secretar hormona antidiurética con el fin de evitar perder agua en la orina. Entonces, aquí un pequeñito esquema, resumen de casi todo lo que he hablado. Tenemos un caso inicial, como decía, un infarto, una fracción de expulsión adecuada en ese momento y está asintomático. Pero a medida evoluciona la enfermedad, aparecen los mecanismos compensadores que tratan de mantener esa fracción de expulsión adecuada. Pero en eso que quiere mejorar la función adecuada del corazón, estos mecanismos compensadores, aparecen daños secundarios o deleterios que van a venir a dañar tanto la fracción de expulsión como el aparecimiento de síntomas que pueden ser a largo plazo. Ahora, lo que les hablaba de la remodelación ventricular, aquí tienen unas muestras patológicas de un corazón hipertrofiado y otro que está dilatado y en el centro uno normal para que puedan comparar. Vaya, en el caso de la hipertrofia concéntrica podemos ver un engrosamiento de las paredes del corazón. Es decir, el ventrículo disminuye la cantidad de volumen de sangre que puede alojar porque se reduce, ¿verdad?, la luz de este. Entonces a eso se le va a llamar hipertrofia concéntrica. Y esto va a ser provocado más que todo por aumentos de la presión. En el caso de personas hipertensas puede darse este tipo de hipertrofia. También se dice que provoca una insuficiencia cardíaca diastólica. ¿Por qué? Porque la cantidad de volumen que puede alojar este ventrículo se ve reducida. Entonces no se llenan de forma completa. Sin embargo, la fracción de eyección ventricular no se ve afectada, es decir, se ve conservada. En el caso de la hipertrofia excéntrica es un caso diferente. Aquí se ven dilatadas y las paredes del corazón se ven adelgazadas. Y esto se provoca o se produce debido a una sobrecarga de volumen. Como les explicaba, es como si echaran agua en una o llenaran a una vejiga de agua, entonces cada vez se va estirando. Entonces lo mismo sucede acá. Entonces, aquí se puede decir que se produce una insuficiencia cardíaca sistólica, porque la contractilidad se ve afectada por el adelgazamiento de las paredes ventriculares. Y aquí un ejemplo del corazón normal para que puedan diferenciar o discernir ambos tipos de hipertrofias y dilataciones. Tenemos una clasificación con toda la bibliografía consultada, se encontraron una serie y muchas clasificaciones, pero decía la bibliografía que esta clasificación era de las mejores para abordar la sintomatología del paciente o la presentación clínica de acuerdo al pasar del tiempo. Tenemos, en este caso, la nueva aparición, como su palabra lo dice, es el primer caso o síntoma que aparece de insuficiencia cardíaca. Transitoria quiere decir que los síntomas pueden estar temporales, ya sea porque puede ser desencadenado por la presencia de un infarto o que el paciente ya padezca una miocardiopatía leve. Entonces, no va a necesitar tratamientos de por vida. En el caso del infarto al miocardio, por ejemplo, puede ser temporal los síntomas porque si se hace una revascularización del paciente, los síntomas ya no van a estar presentes. En el caso de la crónica, sí, este es un pronóstico muy grave, los pacientes están más hospitalizados y, o sea, afecta completamente la función del corazón y por ende del paciente. Aquí tenemos otras clasificaciones que están consensuadas
por el Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón. Entonces, tenemos aquí una clasificación de acuerdo a la estructura y daño del músculo cardíaco, y tenemos aquí una clasificación de acuerdo a cómo afecta al paciente los diferentes signos y síntomas. Vamos a empezar con los daños estructurales y del músculo cardíaco. Tenemos del estadio A, B, C, D. En el caso del estadio A, solamente no presentan, ¿no?, síntomas ni signos, y tampoco se identifica algún daño estructural. En el estadio D ya aparece o está una enfermedad cardíaca estructural desarrollada, pero siguen sin aparecer signos ni síntomas. En el estadio C y D, ya la insuficiencia cardíaca es sintomática porque ya hay una enfermedad estructural que está subyacente. En el caso del estadio D, ya hay una enfermedad cardíaca que está completamente avanzada y los síntomas y signos están muy presentes, incluso en reposo, y a pesar de que el paciente esté en un tratamiento intensivo o máximo. Se podría decir que se tiene insuficiencia cardíaca ya cuando el paciente se encuentra en estadio C y D. Para el caso de esta clasificación, de acuerdo a cómo afectan los diferentes síntomas en la actividad o funcionalidad del paciente, tenemos la clase de la clase 1 a la 4. Esta clasificación más que todo es para determinar el pronóstico que tiene el paciente. En el caso 1 o en la clase 1, tenemos que al hacer ejercicio físico normal no aparece ningún síntoma como fatiga, palpitaciones o disnea. Ya para la clase 2, la realización de las actividades anteriores ya provoca una serie de síntomas como fatiga, palpitaciones o disnea. En la clase 3 ya no se puede hacer ninguna actividad física, es decir, todavía está más disminuido el número de actividades físicas que se pueden realizar. Sin embargo, sigue sin aparecer en reposo. Para la clase 4, sí, esta es la más grave y la de peor pronóstico. Esta no puede realizar ninguna actividad física e incluso aparecen los signos y síntomas en reposo. La presentación clínica se clasifica de diferentes formas: las manifestaciones clínicas retrógradas, las manifestaciones clínicas a gasto cardíaco insuficiente, y de igual manera las manifestaciones clínicas atribuibles a la dinámica cardíaca o cambios estructurales experimentados por el paciente, como pueden ser los cambios provocados por la remodelación ventricular. Tenemos aquí las manifestaciones clínicas retrógradas, que como su palabra lo dice, retrógradas es decir que congestiona o afecta todas las estructuras que llevan la sangre, ya sea a las cámaras cardíacas derechas o cámaras cardíacas izquierdas. O podemos llamarle también corazón derecho, que va a consistir en la aurícula derecha y ventrículo derecho, o corazón izquierdo, que va a consistir en la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Entonces, con la insuficiencia cardíaca derecha vamos a observar cianosis. También vamos a observar edemas y crecimiento del hígado. ¿Pero por qué? Vamos a suponer que tenemos un corazón derecho insuficiente, van a aumentar la presión de las cámaras cardíacas derechas. Este aumento va a congestionar las venas cavas superiores, que van a venir a congestionar las yugulares. Por tanto, las vamos a poder observar e incluso palpar. De igual manera, la vena cava inferior va a venir a congestionar el sistema porta al hígado y va a aumentar de tamaño, que en algunos casos muy avanzados incluso puede provocar cirrosis. De igual manera, también las extremidades se ven afectadas y se forman edemas, y se puede explorar mediante el signo de Godet o el signo de fobia, que nosotros al ejercer la presión queda la depresión ahí presente por mucho tiempo. También se puede observar cianosis porque hay un consumo del oxígeno que se encuentra por la acumulación de sangre en las diferentes extremidades o vísceras. De igual manera, existe ascitis, que es presencia de líquidos en la cavidad abdominal. Aquí en la radiografía podemos ver una hipertrofia o dilatación del ventrículo derecho. En cuanto a la izquierda, tenemos que hay una afectación de las venas pulmonares, es decir, el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda aumentan su presión, congestionan las venas pulmonares y
posteriormente van a venir a congestionar los capilares pulmonares. Esta congestión y aumento de la presión hidroestática va a venir a edematizar los pulmones, provocando en el paciente síntomas respiratorios como disnea, disnea paroxística del sueño, que va a consistir en el aparecimiento de la disnea 1 a 3 horas posteriores a la conciliación del sueño. Y puede estar acompañada de tos porque la misma congestión va a venir a comprimir las vías respiratorias. Entonces va a provocar ese reflejo de tos. De igual manera tenemos la ortopnea, que es la sensación de falta de aire cuando el paciente está en decúbito dorsal. Y esta sintomatología se va a reducir cuando el paciente adopta esta postura, cuando está sentado. O incluso podemos encontrar pacientes que colocan muchas almohadas en su espalda para tratar de aumentar la inclinación y reducir el retorno venoso para evitar que se congestione o se sobrecargue de volumen el corazón. Entonces, en conclusión, podríamos decir que la insuficiencia cardíaca derecha es más que todo de congestión y edematización. En cambio, de la izquierda podemos decir que predominan los síntomas respiratorios, como la disnea. Ahora bien, también tenemos las manifestaciones clínicas a gasto cardíaco insuficiente, o también llamadas anterógradas. Es decir, que el gasto cardíaco, la cantidad de sangre que llega a diferentes órganos periféricos, se ve disminuida. Y es así como se va a manifestar. Tenemos síntomas renales, que va a ser traducido en nicturia o liguria. Nicturia es la presencia o la sensación de ir a orinar en la noche. Y esta se va a estar presente en la noche precisamente porque el sistema nervioso simpático se ve disminuido en esa etapa del día. Entonces, como se ve disminuido, aumenta la perfusión de los riñones, provocando así una mayor producción de orina. Durante el día se puede producir oliguria, que va a consistir en la menor producción de orina, precisamente menor a 500 ml en 24 horas, por la pobre perfusión renal. También vamos a tener síntomas cerebrales por la poca perfusión del tejido cerebral, como es confusión, somnolencia, agitación, debilidad. ¿Por qué? Porque va a haber una pobre perfusión también del músculo esquelético y también, por ende, se van a tornar estas extremidades frías. También tenemos caquexia cardíaca, es decir, una pérdida de peso, pero esto se va a producir porque, como recordamos, el corazón está hipertrofiado, entonces tiene una mayor función, está trabajando más, entonces necesita de mayor requerimientos energéticos. Entonces, esto va a provocar una pérdida de peso. También va a haber náuseas, vómitos y una sensación de plenitud, que esto va a ser provocado por el mismo agrandamiento del hígado o hepatomegalia, porque va a comprimir las paredes del estómago y va a producir en el paciente una sensación como si haya comido lo suficiente. Tenemos también manifestaciones clínicas atribuibles a la dinámica cardíaca o también llamadas la estructura del corazón. Como les explicaba anteriormente, la misma remodelación ventricular va a provocar un agrandamiento del corazón, traduciéndose en una cardiomegalia. También tenemos galopes ventriculares o tercer ruido también llamado, porque se llena rápidamente el ventrículo que se encuentra dilatado. Entonces, también tenemos soplos, que las mismas dilataciones provocadas en las paredes del corazón va a producir que las válvulas se estiren y se tornen insuficientes, y por eso se van a aparecer los soplos. También tenemos arritmias por afectación del nodo sinoauricular, generalmente también por la activación del sistema nervioso simpático, que va a provocar taquicardias y va a predisponer al paciente a arritmias. También tenemos un pulso alternante. ¿En qué va a consistir este? En que vamos a tener un pulso de mayor amplitud seguido de uno de menor amplitud, pero esto va a ser provocado porque el corazón, en su afán de querer producir un gasto cardíaco adecuado, se va a contraer de forma, se podría decir, un poco fuerte, y como las fibras miocárdicas no alcanzan a llegar a su posición anterior en la siguiente contracción, entonces va a ser seguida por una contracción débil. Por eso se da el pulso alternante. En cuanto al diagnóstico, tenemos aquí un pequeño flujograma. En la historia clínica, en la anamnesis y en el examen físico, vamos a encontrar hallazgos compatibles o sintomatología compatible
con la insuficiencia cardíaca. Y también vamos a evaluar el electrocardiograma. Si alguno de ellos está anormal, vamos a medir el péptido natriurético auricular. Pero si están normales, se descarta insuficiencia cardíaca y se valoran o se toman en cuenta otros diagnósticos. Entonces, lo del electrocardiograma les voy a explicar posteriormente, ¿verdad? Pero en dado caso tengamos algunos de los hallazgos que les mencionaré y por tanto se encuentran normales esas condiciones, vamos a tomar el péptido natriurético auricular, que como les decía se produce por la estiración de las paredes miocárdicas o el estiramiento de las paredes miocárdicas. Entonces, si se encuentra aumentado, entonces lo vamos a encontrar como anormal. Si este se encuentra normal, se va a tomar un ecocardiograma. El ecocardiograma nos permite determinar el volumen de sangre inyectado, así como también la estructura y la forma de las paredes de los ventrículos y las aurículas. Podemos ver aquí la imagen de un ecocardiograma donde podemos observar un corazón normal, podemos ver las paredes que tienen un grosor determinado y tienen una forma ovalada. En cambio aquí se puede ver cómo están adelgazadas las paredes del corazón y también adopta una forma circular. Entonces, de acuerdo a los hallazgos que tenemos en el ecocardiograma, se puede determinar lo que les mencionaba al principio, una afectación o no de la fracción de eyección. Entonces, si se encuentra menor al 40%, podemos decir que está reducida. Si se encuentra entre el 40 y el 49%, decimos que está entre un rango intermedio. Y si está mayor a 50, está preservada. Aquí lo que les hablaba del electrocardiograma. El electrocardiograma, más que todo, es para orientarnos a buscar, digamos, algún antecedente, ya sea de algún infarto al miocardio que estuvo previo. Podemos ver aquí desde el normal aparecimiento del infarto, que es tornagudo, elevación del segmento ST. En cuestión de horas aparece esto que andamos buscando en el electrocardiograma durante la consulta, digamos, en la insuficiencia cardíaca. Este aparecimiento de onda Q, esta onda Q. Entonces, se eleva más el segmento ST, la onda Q permanece todavía, el segmento ST se eleva y la onda T se invierte. Seguimos aquí viendo todavía la onda Q y la T sigue invertida. El ST levemente elevado. Y aquí en cuestión de semanas es lo que siempre andamos buscando, una onda Q patológica. Si encontramos este es porque podemos decir que hubo necrosis y tuvo un antecedente de un infarto agudo al miocardio. En otro punto, vamos a buscar si existe hipertrofias ventriculares, que son productos mismos de la remodelación ventricular. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí presentes? Aquí tenemos el trazo de una hipertrofia ventricular derecha, ya que podemos observar aquí las derivaciones precordiales que son de predominio derecho, es decir, B1, B2, B3, miden más el funcionamiento o el vector producido por el ventrículo derecho. Por tanto, si está agrandado, las ondas R van a ser muy exageradas, demasiado exageradas. Pueden comparar en el centro con un electro normal. Si se fijan, las ondas R no son tan pronunciadas. No son tan pronunciadas, ¿verdad? En cambio, aquí tenemos el trazo de una hipertrofia ventricular izquierda, que como sabemos, las derivaciones que nos van a permitir medir de una mejor forma el vector producido por la contracción del ventrículo izquierdo van a ser B4, B5 y B6. Por tanto, el vector provocado por esa contracción va a ser opuesto a las que se medían o que eran de predominio derecho. ¿Qué quiere decir eso? Que si está opuesto, va a manifestarse en forma negativa. Entonces podemos observar aquí unas ondas S profundas, acá, porque todavía en estas derivaciones que son de predominio derecho, supuestamente todavía se manifiesta la contracción del ventrículo izquierdo. Entonces, como podemos observar aquí, con comparación con un electro normal, las ondas S no son tan profundas. Entonces, así como podríamos de forma superficial identificar si están hipertrofiadas ambos ventrículos o si tuvo algún antecedente de infarto agudo al miocardio. En cuanto a las radiografías, como habíamos explicado anteriormente, la presencia de la remodelación ventricular, es decir, la presencia de cardiomegalia, agrandamiento del corazón.
De igual manera podemos ver aquí un edema pulmonar, un congestionamiento o una aparición de los hilios pulmonares, como podemos ver acá. Y esta generalmente se asocia a un signo en forma de alas de mariposa. Entonces lo podríamos asociar a que está congestionado en los pulmones. En cuanto al tratamiento, tenemos, como todas las enfermedades crónicas, medidas generales. La restricción de sal, para evitar que se reabsorba mucha sal y por tanto que no reabsorba demasiada agua para venir a congestionar al paciente. También evitar el consumo de alcohol porque ya se vio que provoca miocardiopatías. Ejercicio regular y un control adecuado de la tensión arterial. Cuanto al tratamiento farmacológico, se va a tratar únicamente a los pacientes que tengan una fracción de eyección disminuida y a los que se encuentran sintomáticos y tienen una fracción de eyección preservada. Entonces, el tratamiento farmacológico va a venir dirigido a reducir el aparecimiento de los mecanismos compensatorios, porque como se explicó, los mecanismos compensatorios también provocan daños secundarios o daños o efectos deleterios. Entonces, se trata de evitar, ralentizar esos efectos secundarios. Por tanto, se tienen estos como formas de tratar al paciente con el uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, beta bloqueantes, que tratan de reducir la actividad simpática y vasoconstrictora. En el caso del IECA, la actividad vasoconstrictora, porque se inhibe la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y también los beta bloqueantes disminuyen la actividad simpática del corazón. En dado caso se siga teniendo una fracción de eyección menor a 35 y una clasificación funcional, como les explicaba, la que afecta, los síntomas que afectan la funcionalidad del paciente, que es igual o mayor a 2, vamos a agregar un inhibidor de los receptores de aldosterona, como espironolactona o esplerenona. Si esto se sigue conservando, una fracción de eyección menor a 35 y se sigue teniendo esta clasificación funcional mayor o igual a 2, vamos a recurrir a desfibriladores automáticos implantables, que es el DAI. O también se pueden tener otras alternativas como los inhibidores de la neprilicina, que estos prácticamente van a venir a reducir el YECA y el ARA. Vamos a venir a cambiar estos medicamentos. Estos INRA son medicamentos nuevos y su función prácticamente es preservar el péptido natriurético auricular y otros vasodilatadores endógenos que tiene el cuerpo para reducir la vasoconstricción provocada por el mismo sistema renina-angiotensina-aldosterona. De igual manera vamos a agregar, añadir ivabradina, que este tiene por función disminuir la frecuencia cardíaca. Por tanto, se va a estar recomendado en pacientes que tengan una frecuencia cardíaca mayor a 70 latidos por minuto y un ritmo sinusal. Porque, ¿qué pasa? Si tiene menor a 70, podemos incluso provocarle la muerte porque va a aumentar o agudizar más la insuficiencia cardíaca y va a disminuir demasiado la frecuencia cardíaca. También tenemos terapias de resincronización cardíaca que van a consistir en que, como les explicaba anteriormente, la remodelación ventricular y todos los efectos secundarios producidos por la insuficiencia cardíaca van a afectar estructuras que tienen que ver con el ritmo del corazón. Entonces, si se afecta el ritmo, es importante tratar esa afección por las terapias de resincronización cardíaca. En dado caso, todas las medidas anteriormente mencionadas no funcionan, el último paso es considerar el trasplante cardíaco. Ahora tenemos aquí en los pacientes únicamente sintomáticos, que se recomienda nada más el uso de diuréticos, como la furosemida, diurético de asa. El uso de digoxina ya está en desuso por los efectos secundarios que puede provocar, pero se debe considerar. Y aquí los pilares del tratamiento, siempre el uso de beta bloqueantes, diuréticos e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Y esto sería todo por el día de hoy de este tema de insuficiencia cardíaca. Muchas gracias. Y también aprovechar ahí la ocasión para que sigan estas páginas que son muy interesantes y que comparten material muy bonito y didáctico para seguir repasando en este confinamiento, como MedLife en Instagram y Medical Life en Facebook.
también el canal de nuestro compañero Benjamín López, MedClass SB, y también otra página muy bonita que comparte material muy didáctico, Medicina Interactiva, y lo pueden encontrar en Facebook como Medicina Interactiva, en YouTube como SB Medicina Interactiva, e en Instagram como Medicina Interactiva SB. Así que eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. You need me to hold you close.